Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y ayudar ahí de lo que se pueda. Buenísimo, estábamos conversando hace un ratito que allá son las 4 de la tarde, tenemos 3 horas de diferencia, y allá es verano y aquí es invierno. Exactamente, sí. Acá hay un sol, pero fuertísimo. Esplendoroso. Oye, justo a partir de eso que acabas de decir del sol, yo estaba pensando una manera de presentarte, y la verdad es que lo que se me ocurrió es que contar que tú eres egresado a la carrera de animación digital de Viña del Mar y que literal y metafóricamente te has dedicado a iluminar grandes producciones del cine animado, ¿no? Exacto, sí, sí. Eres especialista en iluminación y composición y trabajas hace mucho tiempo y has pasado por hartos estudios importantes, entre ellos Disney, DreamWorks, Sony y varios más que vamos a ir conociendo ahora en esta conversación. Sí, sí. Gracias por esa presentación. Oye, Alejandro, me encantaría que partiéramos conversando un poquito sobre los orígenes. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo se despierta en ti el interés por dedicarte a la animación digital? ¿Cuándo se te prende esa chispa? ¿A qué edad más o menos, si recuerdas un poquito? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo empecé estudiando cine en Duoc Viña. Yo estudié comunicación audiovisual. Estaba como en tercer año cuando me topé con un curso 3D que era optativo, que lo tomé de suerte, digamos, y me encantó lo que se podía hacer en 3D en ese tiempo. Esto es como, no sé, quizás como 12 años atrás, algo así. No era muy popular en ese tiempo, era bien desconocido, no había mucha información, estaba como todo muy nuevo y bueno, a mí siempre me encantó lo que era iluminar. Yo quería estudiar cine porque quería ser director de foto y quería trabajar en postproducción. Todo lo que tenía que ver con manipulación de imagen era todo lo que me encantaba a mí. Y cuando tomé este curso de 3D vi que se podía hacer todo eso en un computador y fue para mí como, wow, se puede hacer todo de una y eso me encantó a mí y me cambió un poquitito la idea de seguir y pensarme si quiero terminar comunicación audiovisual o quiero tomar este nuevo rubro y nuevo path y irme por lo que es la animación digital. Bueno, y ese ramo fue lo que determinó prácticamente porque después por X motivos tuve que congelar por un tiempo y me logré recrearme de nuevo y dije, ya voy a terminar solamente animación digital y seguir este path, creo que por aquí puedo llegar a lo que siempre quise hacer, que era iluminar y trabajar en películas y dije, ya quizás por aquí puedo llegar a ese objetivo, así que eso fue como hace 12 años atrás, estudiando comunicación audiovisual. Oye, y vaya que lo lograste, ¿no? O sea, es como que la animación digital te fue a buscar. Claro, Te necesitábamos en esta fue, área. sí, fue por suerte que tomé ese curso. De hecho, habían otros cursos como alineados a lo que era la postproducción, que también me llamaba mucho la atención y dije,
voy a darle un toquecito a lo que es el 3D para ver, para saber un poco, y eso me cambió todo ya más adelante. Ya. Dije, por aquí voy. Maravilloso. Oye, y hablando como de que esta sensación se generó cuando tú tomaste una clase en especial, ¿hay alguna clase que recuerdes o algún profesor o profesora que te haya marcado y por qué? Sí, varios, de hecho. Todavía tengo contacto con algunos profesores de Viña. Yo estudié en el Duoc Viña como el Gantircock, estuve con Carlos también. ¿Quién más? Bueno, con Roberto Pausen, que hasta el día de hoy me manda mensajes Es también. director. Hoy Sí, día el director Roberto de es carrera. director de animación digital. Ajá. Sí, él siempre fue el director cuando yo estuve estudiando, pero él siempre me manda mensajes como felicitándome y todo, así que súper bien. Todavía tengo buenos lazos con compañeros, me he encontrado aquí con gente que nos conocimos en el Duoc y me lo encuentro acá trabajando en Canadá también, entonces súper bonito y sí, muy buenos recuerdos de esa época. Qué genial. Oye, y yo leí por ahí en alguna entrevista tuya que tú te defines a ti mismo como un cartoon. Cuéntanos qué es eso tan peculiar. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me encantan los dibujos animados, siempre de chiquitito estuve viendo cómo tratar de hacer mis propias animaciones y todo ese tipo de cosas, y me creía cartoon, me creía personajes cuando estaba, entonces no sabía muy bien si irme por ese lado o por actuación, quizás no lo sabía, pero el tema era de que siempre me ha gustado mucho cambiar y buscar nuevas aventuras, entonces un día estoy allá, un día estoy acá, estoy siempre, no sé, jugueteando también, soy muy bueno para juguetear, ahí en los estudios siempre me reconocen por eso también, entonces y digo, ya, mira, soy como un cartoon quizás. Oye, y tienes tu propio cartoon, me imagino. ¿Lo has hecho? ¿Lo has animado? No, no lo he animado todavía, pero tengo un amigo que me dibujó muy bien y por ahí tengo la imagen y está súper bonito representar. Hay que animarlo. Sí, sí. Respecto de lo que tú nos cuentas, claro, animación digital tiene harto de actuación, ¿no? Sí, sí, ¿Qué me piensas tocó tú al estudiar. respecto? Como de esa relación actuación-animación digital. Sí, me acuerdo que cuando estaba estudiando animación tuve, creo, como 4 ramos de actuación, actuación uno, 2, 3 y 4, algo así, si es que no me acuerdo, si es que Ujú. no estoy mal. Y sí, pues nos tocaba hacer nuestro propio actuación, digamos, en temas de un cartoon, de actuar como un cartoon, de cómo lo haría esta persona en estas circunstancias. Entonces fue como bien entretenido toda esa experiencia que de un principio cuando tomé los ramos era como, wow, ¿por qué tengo actuación? Digo, no creo que voy a actuar, pero sí va ligado a todo lo que es animación y a todo lo que teníamos que hacer después, a referenciarnos con nuestra misma actuación, así que fue muy bueno tener esos ramos. Qué bueno que lo digas, porque varios estudiantes se hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto del mundo de la actuación con animar? Sí, Y la verdad es que si vamos un poquito a la génesis, animar es dar vida, y para poder dar vida hay que entender las emociones, el movimiento y muchas cosas más en las cuales tú sí, sabes sí. mucho. De hecho, los animadores, digamos, y yo siempre veo el departamento, nosotros trabajamos por departamento, yo estoy en Lighting y Compositing, pero el departamento de Ujú. animación, ellos tienen una sala, digamos, que es solo para actuar y ellos se graban haciendo lo que tienen que Claro. hacer en el shot, entonces como súper entretenido, yo me paso por ahí también a mirar a ver qué están haciendo y súper entretenido. Así es como vivirlo desde dentro, ¿no? Entenderlo para después poder generarlo, Claro, tienen la base de ahí, de su propia referencia, que es lo mejor. tal cual. Oye, Alejandro, ya que tú eres un ícono de la carrera de animación digital de Bokusei y un orgullo, ¿qué crees tú que tiene de particular estudiar animación digital en Duokusei respecto a otras instituciones que también dan la carrera? Bueno, yo estudié en Duoc Viña y para mí yo estudié 2 carreras casi.
que era audiovisual y animación digital, y yo hice muy buenos lazos de compañeros, de profesores, que como dije anteriormente, hasta el día de hoy tengo contacto con ellos, siendo que salí de la carrera hace como 12, 13 años quizás, y esos lazos son súper bonitos, son muy bonitos recuerdos que tengo de haber estudiado en Duoc. También yo creo que eso hace la gran diferencia más que la técnica o cualquier software que pude haber aprendido estudiando animación digital. Lo que más calca y lo que más queda es ese contacto humano, digamos, con el que tengo relación hasta el día de hoy y que es súper valuable, súper súper bonito. Y ese mismo contacto del que tú hablas, profesionalmente también ha existido. O sea, contabas que te has encontrado con en Canadá, pero en otros lados también has logrado trabajar con estudiantes que conociste acá. Sí, sí, aquí en Canadá, bueno, yo trabajé en Santiago también después de que terminé mi carrera. Yo me fui a estudiar, me fui a trabajar a Santiago, a estudios como Believe y Primitiva, y también me encontré con gente que conocí en el Duoc. Y también después del tiempo yo me vine a Canadá y ellos también dieron el paso y también se vinieron a Canadá, me los encontré acá. Y también nuevas generaciones del mismo dúo, quizás no de Viña, pero de Santiago, varios ex alumnos de Duoc me los he encontrado trabajando acá en Canadá, así que es súper bueno que tengan esa iniciativa que tengan, que tomen el valor y digamos que se tomen el vuelo para venirse a Canadá y trabajar acá, así que súper bien. Por supuesto, y me imagino que eso también habla de que nuestros profesionales sí son bien evaluados allá, ¿no? ¿Qué ves tú al respecto de eso? Sí, 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 sí. Sobre todo lo que es el latino, digamos, todo lo que los chilenos que hemos llegado acá están bien considerados porque nosotros venimos con otro ritmo de trabajo, venimos con quizá un poquitito más eh, ¿cómo se dice? De power, de ganas de querer hacer las cosas y eso habla mucho y cambia un montón una vez estando acá y darte cuenta que el ritmo es totalmente distinto y a lo que tú estás acostumbrado puedes llegar acá a hacer un montón de cosas buenas. Así que lo que es el chileno, lo que vienen del Duoc o cualquier otra universidad, digamos, también vienen bien valorados. Aquí en Canadá somos bien valorados todo lo que somos los latinos y eso está bueno, que hay que ¿Te ha continuarlo así. tocado trabajar con latinos de otros países? ¿Cómo es eso en la industria Sí, allá? un montón. La verdad es que aquí en Canadá la mayoría son inmigrantes, somos todos de afuera. Hay muy poquito canadiense trabajando en la industria y la mayoría son todos inmigrantes de Latinoamérica. Sí habemos hartos, pero no muchos tampoco. Todavía hay espacio para muchos más, así que está bueno. De México hay un montón. Tengo uno de mis mejores amigos de México que lo conocí aquí también. Y hay un montón mexicano, hay un montón colombiano también. También otro buen amigo colombiano que también me hice por acá. Pero sí, todo lo que es latino, la fuerza latina, digamos, acá está bien y Es cada vez importante. llegan más. Es súper bueno, súper, súper bueno. Oye, y eso permite que hablen en español también Sí, durante las horas de trabajo, ¿no? nosotros teníamos en un estudio que se llama Real FX, teníamos en un corner, como en una esquinita, todo lo que eran los latinos y hablábamos solamente español, no dejamos entrar a ningún gringo, digamos, así que era súper entretenido, era Perfecto, el podían hablar rincón latino, en secreto sin que nadie sospechara ni supiera lo que estaban diciendo. claro, era súper entretenido. Oye, Alejandro, y tú hablaste un poquito del ritmo de allá, el ritmo de trabajo. ¿Cuál es la mayor diferencia que tú ves entre el ritmo de trabajo internacional bajo tu experiencia en Canadá y en otros lugares respecto del que hay aquí en Chile en las productoras o el trabajo de la animación digital, en el trabajo de la animación digital? Sí, es totalmente distinto, la verdad. Bueno, yo allá en Santiago trabajé en publicidad, hacía animación para publicidad, hicimos como el Banco de Chile, Teletón y ese tipo de cosas,
proyectos bien grandes para Chile, pero siempre son cortos, son animaciones chiquitas porque es publicidad, ¿verdad? Pero el tema es que Claro, siempre el deadline es cortísimo, es mucho trabajo para muy poco tiempo, entonces uno siempre está corriendo, siempre está haciendo todo para ayer, entonces el ritmo es muy rápido, uno tiene que aprender mucho en muy poquito tiempo, entonces ese ritmo es siempre trabajando, al menos el tiempo que yo trabajé allá, no sé cómo estará ahora, pero el tiempo que yo trabajé allá era así, era siempre para ayer, muy poquito tiempo, entonces andaba siempre corriendo y tratando de llegar a los deadlines porque eran extremos. Acá en Canadá es distinta producción, son películas, entonces hay mucho más tiempo, hay mucho más budget también, entonces es todo más calmado. Los shots salen por semana, no tienen que salir como en un día, entonces es totalmente distinto el ritmo y uno viene en ese speed que tengo que hacerlo todo para hoy, tengo que hacerlo todo para hoy, pero llegas acá y te sientas, te dicen, no, cálmate, y tienes toda la semana para hacer esto, entonces te lo tomas bien. Aún así, son súper, digamos, picky, son súper exquisitos a la hora de pedir notas, a la hora de decirte qué podemos hacer. Piden muchas más cosas, lo que va ocasionando de que el proceso se demore y se demore y se demore más, pero siempre tienes el claro. tiempo para hacerlo. Entonces, ese ritmo es el distinto y es estresante siempre. La verdad es que el trabajo de un animador, digamos, va a estar siempre casi ligado al estrés porque hay muchos deadlines y uno tiene que conseguirlos, pero el estrés, digamos, de una película al estrés de un artista al estrés de un artista en un advertisement project son distintos, son mucho más cortitos los tiempos, entonces uno tiene que trabajar mucho más apurado. Claro. Mm, Y los tiempos más largos denotan harta exigencia, sin duda, por lo que tú vas contando, ¿no? claro. Que van generando distintos trabajos va siendo revisado y retroalimentado y tiene Ajá, que llegar a un nivel muy alto de calidad. exactamente. Tiene que pasar por muchos ojos antes de que sea aprobado y eso hace que tu shot, digamos, yo trabajo por shot son como cortitos pedacitos de la película que van a aparecer y son tomas de cámara, digamos, que se van shot, por secuencias y todo, y un shot, por ejemplo, tiene que pasar por varios ojos, por ejemplo, un lead, tiene que pasar por un supervisor, después tiene que pasar por un VFX supervisor, después por un director de arte, después por el director de la película, y todos ellos tienen que aprobar el shot. Entonces, ese shot puede dar bounce, puede volver a ti muchas veces en la Muchas veces. semana, pero aún así es como se ve que, por ejemplo, uno va al cine y ve los shots y están casi perfectos porque todo ese back and forward es por las notas que uno tiene que trabajar. Entonces, es como tiene sus pros y sus contras, pero sí se Mm. nota la diferencia en la pantalla grande, digamos, después. Oye, y en esos términos, ¿cuánto tiempo toma una producción cinematográfica? Si bien no podemos, sabemos que cada cual tiene su propio tiempo, es su propio universo, pero ¿podríamos establecer algún estándar de tiempo? Uy, es difícil. Yo la verdad que desconozco. Yo podría dar algo más llegado a lo que es el departamento de Lighting y Compositing. Por ejemplo, con ejemplos concretos, por ejemplo, el Spider-Verse que yo trabajé 1 año y medio, casi 2 años en esa película, solo haciendo Lighting y Compositing. Y el Lighting y Compositing es el último departamento de la película. Después de eso ya se va al cine. Entonces, hay muchos departamentos previos que también tienen su tiempo, que también van entrelazados algunos, pero también tienen 1 año quizás, o 6 meses o 7 meses. Entonces, es súper difícil de saber exactamente cuál fue, a no ser si es un productor que tiene que estar anotando todo eso, pero en mi parte, y por ejemplo, en Spider-Verse, fueron 1 año y medio que yo trabajé en Lighting y Compo, y hay otros proyectos muy cortitos, por ejemplo, de Predator, fueron 6 meses. Entonces, depende de la película, depende del proyecto, depende Claro. del budget, todo es muy distinto. Pero como digo,
el Lighting y Compo va siempre en el último parte de la cadena de todo lo que es la producción, y alrededor de 6 meses a 1 año y medio va a tomar según la peli. Sí. Oye, y hemos hablado harto de tu especialidad, ¿no? De lighting y compositing. Entonces, si tuviéramos que explicarle a alguien que no sabe qué es dedicarse al lighting y compositing, ¿qué le podrías contar? Como de manera simple, sencilla, y también Eh, inspirando a otros colegas a que se dediquen a lo mismo. No, yo creo que lo más fácil sería, bueno, para gente que trabaja en el cine, el lighting es como el director de foto, por decirlo, pero digital. Y para la gente que no trabaja en el cine, yo pongo luces en un área 3D, en un computador, donde tengo personajes que me dan en environments, no sé, pues, parques, por ejemplo, y me toca, no sé, animar a algún personaje, perdón, a iluminar, me llega todo eso en gris, digamos, y yo tengo que empezar a ponerle luces con color, con temperatura, que todo va basado en un concept que lo hace otra persona, y yo tengo que copiarlo y tratar de llegar lo más linkeado a lo que pueda a ese concept que ya viene pensado, digamos, porque nosotros trabajamos lo que es el color, temperaturas de color, trabajamos exposición, trabajamos lo que son todo lo que es la composición de la imagen. eh, ya, para no confundir, entonces lighting es poner luces a un personaje, a un environment, y composición es lo que viene siguiente al lighting, que es trabajar los renders. Cuando terminamos el lighting, nosotros apretamos un botoncito que dice render, y ese crea la imagen que nosotros estamos haciendo, y nosotros en composición la tomamos y empezamos a poner todo enfrente, y empezamos a componer, a poner color, a poner de focus, por ejemplo, o a empezar a animar cámaras, shake, puede ser también todo lo que es técnico que no empiece a brillar, el personaje tiene que resaltar más que el environment. Entonces nosotros empezamos a trabajar todo ese tipo de cosas con saturación, con color, con gama, todo lo que tiene que ver con la manipulación de color y light en composición. Y ahí, después de eso, ya se va a otro departamento que es el colorist, que es el último, el que manejan un poquitito el color, y ya se va al cine, digamos. No sé si fue Clarísimo. bien claro. ¿Y cómo descubriste que esa iba a ser tu área en particular? ¿O empezaste primero a trabajar, surgió una oportunidad de trabajo? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, la verdad es que el lighting siempre me gustó desde que empecé a estudiar animación, porque en animación tenemos el ramo de lighting y se llama rendering y lighting, creo, algo así. Entonces, Sí. ahí uno ya empieza a poner luces, que es lo que vendría siendo el director de foto en un estudio, digamos, que empieza a mover los focos, ¿verdad? Hacíamos lo mismo nosotros, pero en el software. Y de ahí ya que fue, dije yo, esto es lo que me encanta a mí, y tenía varios departamentos, porque son varios departamentos como preferidos, pero en el mejor que me iba era lighting, así que fue como, ok, tengo que seguir por ahí. Ese es mi Y así camino, fue, claro. claro, porque me iba bien ahí, me encantaba hacerlo, y fue como, ya, esto es. ¿Y tu Sí. proyecto de título tuvo que ver con la iluminación y el render? Sí, yo fui a Lighting y Compositing en el proyecto el final del De título. título. Sí, Claro, sí, porque muchos estudiantes lo piensan así, ¿no? Creen que proyectan su trabajo de título hacia lo que se quieren dedicar después. sí, ese es un buen tema también, porque la verdad es que yo desde el día que empecé a estudiar animación digital ya estaba enfocado en que todo lo que podría hacer como tarea, como trabajo, tenía que quedar bonito para poder presentárselo a alguien y que me diera trabajo después. Pues entonces es bien bueno eso de enfocarse desde un principio y hacer lo que más te importa, lo que más te gusta, digamos, enfocarse en eso y tratar de que quede bonito para después meterlo en tu reel y poder presentarlo. Por supuesto que sí. Oye, ¿y tú también usas herramientas de Nuke? Sí, es el Sí. compositing software, ahora es estándar, bueno, siempre ha sido estándar, pero antiguamente se usaba After Effects, ahora
es siempre Nuke. Nuke siempre ha sido ahora el tool para composición. Hay otros por ahí, pero el estándar es Nuke. Sí. Nuke. Lo tenemos nosotros acá, Nuke, Sí, también Genial, es para súper usar. bueno ese software. Es el estándar que se utiliza ahora. Así que es bueno que los estudiantes Claro, se interioricen ahí lo porque es conozcan. lo que se viene. Claro, que lo conozcan. Muy importante. Claro que sí. Y dentro del proceso de la composición y la iluminación, ¿hay un momento que tú disfrutes más? Sí, a mí me gusta mucho lo que es composición. Me gusta terminar todo lo que es lighting y ya cuando lleva a la composición es como, ok, listo. Pues es la parte final de presentar tu shot y que después vengan y lo revisen y todo. Entonces, como cuando uno se sienta a la mesa y dice, voy a armar este rompecabezas, lo voy a terminar hoy día. Eso es como la composición. A mí me encanta hacerlo y ya después mandarlo a revisión. Pero sí, ese es lo que me gusta a mí digamos, en la parte de compositing. Sí. Ujú. Es como presentar el plato para ser degustado. Ajá, exactamente, para que lo destruyan. Ujú. Para que lo destruyan, claro. O lo disfruten, lo degusten. Claro, Oye, ¿qué sientes cuando ves una producción a la que tú has trabajado ya en pantalla grande? es bonito, es bonito. De hecho, todavía me acuerdo la primera vez, yo cuando trabajé en Santiago, estaba trabajando en proyectos de advertisement, como decía, por ejemplo, el Teletón, el Banco de Chile Teletón. Y después de un mes estaba trabajando en Predator, que es una película que la vi chico con mi papá y nunca pensé que podía trabajar en una película así, entonces fue increíble, una sensación súper bonita, emocionante de ver que tengo que iluminar a un Predator, era como wow, es algo súper emotivo, fue súper bonito para mí ese momento, todavía me acuerdo, fue la primera vez y nada, cuando vas al cine y ves tu nombre ahí en los créditos, también te emociona muchísimo. El venirse, el emigrar y todo, viene con harto trabajo, viene con harto sacrificio, la verdad, no es como llegarse, irse y decir, ya estoy listo, es un camino, al menos el mío fue bien largo y bien sacrificado, entonces ver esos pequeños momentos son cuando tú dices, pucha, lo valió y se ve que prácticamente todo lo que hiciste se refleja en esos momentos, entonces sí lo vale. Todo Son ese súper bonitos. esfuerzo, ¿no? ¿Y hubo algún momento en que perdiste un poquito la esperanza? ¿Pasa de repente, ¿no? La frustración. ¿Tuviste momentos difíciles profesionalmente también? Sí, harto, mucho. De hecho, en lo que era uno de los consejos que siempre le doy a los chicos que están empezando, porque hay muchos no, siempre cierran muchas puertas. Yo, desde que empecé a aplicar con Recruiter, que son la gente que ve tu trabajo y que te da te contratan, muchas veces te van a decir que no y aunque les guste tu trabajo, cualquier cosa se puede caer en una legalidad, en un work permit, se puede caer en inglés, se puede caer en muchas cosas. Y siempre hay un no, siempre hay muchas barreras, hay muchas murallas y la constancia es lo mejor, es lo que, bueno, aprendo de esta, voy a seguir, voy a buscar en la otra y así, así, así es lo que uno tiene que hacer, porque si no, no se puede, hay que ser bien constante, hay hartos no, hay hartas paredes, entonces es bueno que uno no se lo tome así como a mal y que continúe y que trate de seguir, si aquí que la sigue la consigue, como dicen, así que hay que seguir para adelante nomás y seguir constante. La persistencia. Exacto. Alejandro, tenemos una pregunta, así que le voy a dar el paso a Valeria para Sí, escucharla. Gracias, Paulina. Mira, tenemos a dos titulados que justamente nos estaban consultando sobre el tema que estaban hablando. Voy a fusionar un poquito ambas preguntas porque van hacia lo mismo, pero ¿cuál es la recomendación, Alejandro, que tú le podrías dar a los titulados que tienen un perfil más junior para hacerse lugar en la industria de la animación? Y Winifred pregunta, ¿cómo se logra este primer contacto con la industria?
¿Y qué tipo de habilidades son las que se consideran más al momento de reclutar? Gracias. Sí, súper buena pregunta. La verdad es que consejo de un junior, digamos, que quiera seguir y tratar de optar por estas posibilidades que son como a nivel internacional, hay que nivelarse, hay que hacer trabajo, aunque uno no tenga trabajo, digamos, remunerado o que no estés trabajando en una productora donde puedas hacer algo más profesional, puedes hacer tus proyectos personales y meterlos en tu reel que queden a un nivel ya que sea casi al mismo nivel de la gente que está aplicando afuera. Por ejemplo, yo cuando quería irme a Canadá, lo que hice fue empezar a buscar recruiters, que son estas personas que en LinkedIn, que son estas personas que buscan artistas para determinados roles y empezar a ver los reels. Los reels viene siendo el CV, ¿verdad? El CV de una persona audiovisual, son tus trabajos. Empecé a buscar los reels de ellos y ver el nivel de la gente que está aplicando, porque al final tú tienes que estar on top, tienes que estar arriba de ellos, tienes que sobresaltar de toda esa lista. Entonces, es bueno mirar esas cosas, es bueno primero contactar a todos los recruiters que uno pueda. Yo spameé casi todo LinkedIn y empezar a ver esos reels, empezar a ver el nivel que necesito para poder aplicar a estas posiciones y tratar de hacer tus trabajos personales o tu trabajo, llevarlo a ese punto de que tú digas, pucha, a lo mejor este me va a servir para aplicar allá y el recruiter lo va a ver y va a decir, oh, está bueno el level y vamos a hacer una entrevista y pasas a la entrevista. Eso sería como la parte de un junior. También es súper importante saber que hay que especializarse en Canadá bueno, yo puedo hablar de Canadá, la mayoría de los trabajos en esta área son especializados, son gente que hace distintos departamentos, puede ser lighting, compositing, puede ser modeling, puede ser texture, el que ustedes quieran, pero su reel tiene que ir ligado a eso. Si yo quiero hacer lighting, mi reel es de lighting, no de otras cosas. Si yo quiero hacer animador, voy a poner solamente animación y ponerlo mejor en un minuto, no más de eso, y empezar a aplicar a todos los estudios que se pueden. Y a esperar varios no, pero va a salir un sí y ahí hay que estar. Así que eso es como para gente junior. Y creo la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Era eso mismo. ¿Cómo se logra el primer contacto en la industria? La recomendación para un perfil junior. Mira, y le surgió otra duda a Winifred. ¿Es realmente recomendable compartir los trabajos en redes sociales? He escuchado que algunas personas las han reclutado gracias al ver sus publicaciones en Instagram, por ejemplo, o plataformas similares. Sé que para Japón, sobre todo, funciona así, a través de Twitter o X. Sí, la verdad es que todas las redes sociales son comunicación, son ojos, así que todo lo que puedan postear en todas las redes sociales es lo mejor. El oficial, digamos, hasta el momento es LinkedIn, es profesional, tienen que tener LinkedIn porque ese es por donde los recruiters contactan gente. Pero sí, tu trabajo puede ser posteado en cualquier red social y mientras más ojos lo vean, más se comparte y va a llegar a distintas personas. Entonces, lo que más se puede postear es lo mejor. Y el primer contacto, en mi caso, fue siempre LinkedIn, fue mandar mensaje a recruiter, hey, estoy saliendo de mi carrera, tengo ya 3 años de experiencia en Chile y este es mi trabajo, este es mi CV, tienes que armarte un cover letter que se llama, que es como una carta que tú haces que por qué dices, tú te promocionas, por qué ellos deberían tomarte a ti y no a otra persona. Y en esa cover letter es súper importante que pronuncien, que pongan que ustedes son chilenos, porque hay muchos convenios que uno no sabe que Chile tiene con distintos países. Por ejemplo, con Canadá nosotros tenemos un convenio que la Work Permit es mucho más fácil que, por ejemplo, una persona de Colombia. En nuestra Work Permit se hace más fácil que una persona de Colombia. Entonces los recruiters
después de que ven tu trabajo y todo, van a preguntarte de qué país eres, entonces es mejor que lo pongas ahí de partida y ellos saben, ah, mira, es fácil hacerlo en Work Permit, es fácil, es chileno, entonces se le puede hacer un Work Permit, depende del país donde quieras aplicar, pero hay muchos convenios que uno no tiene idea. Y averiguar eso es súper importante porque hay muchos trabajos que se caen por legalidades como esa, como Work Permit, como si es que tienes un degree que se llama, un título, y otro tipo de cosas que es bueno chequear antes de estar como al tanto de todas esas, de toda esa información. Por ejemplo, si quiero irme a Japón, ahora tenemos ChatGPT, que es súper fácil, pones en ChatGPT cómo puedo conseguir un Work Permit en ChatGPT siendo un animador digital y te va a salir todos los pasos y todo lo que puedas hacer en tu lado. Y como digo, poner siempre en el cover letter que eres chileno porque hay muchos convenios y legalidades que no, que nos ayudan muchas veces y otras que no nos ayudan, pero siempre es bueno ponerlo porque ahí entra la conversación con el recruiter. Y por lo general estas aplicaciones se hacen en inglés, Alejandro. Sí, la mayoría de las veces son en inglés. Como digo, inglés abre más puertas que cualquier software. Lo primero, inglés tienen que saber, sí o sí es algo y si quieren irse a Japón o a Corea, igual van a hablar inglés, igual van a escribir en inglés. Así que como el internacional ahora y es necesario. Yo me vine con un poquitito de inglés, pero me la sufrí un montón, no hagan lo mismo. Si pueden, si pueden estudiarlo antes, si pueden tratar de practicarlo, les va a costar mucho menos. Así que eso es importante. Claro, y hoy día, como dices tú, hay un montón de herramientas que te pueden ayudar a hacer una buena postulación o a promocionarte bien. Oye, Exactamente, y sí. como en esta misma línea de lo que estamos hablando, ¿tú podrías definir algún perfil profesional para la industria internacional en la animación, como a nivel más general? Como lo que se ¿Qué, está qué pidiendo, digamos, como lo... características se requieren? Claro. Ajá. Mire, la verdad es que el trabajo habla por la persona en este tipo de área que estamos nosotros, que es la animación y el cine. Entonces lo que primero llegan y ven es el reel y de ahí para adelante ya la entrevista viene y es como para saber si que tú eres una persona social, tienes que ser social, tienes que, sobre todo en estos tiempos que hay hartos trabajos remotos, que uno está de la casa trabajando, lo importante y es un requisito que seas bien social, digamos, que puedas comunicarte y preguntar cuando no sepas algo, eso es súper necesario porque estás solo en la casa, no puedes tocarle la espalda a alguien y decirle, oye, esto no me funciona. Entonces tienes que ser un poquitito, yo sé que es bien difícil esa parte porque yo no era muy social, tuve que aprender un poquitito también, son skills que uno va obteniendo también, se pueden practicar siempre y es importante en esta área, es algo que se requiere y que en las reuniones, por ejemplo, en las entrevistas, más que todo lo que hacen también es ver si es que tú puedes comunicarte, puedes expresarte bien y puedas preguntar cuando se necesite. Así que es algo importante, sí. Es muy importante lo que tú dices porque si bien tú trabajas muchas horas solo o cada persona dedicada a esta disciplina, hay un trabajo fuertemente colaborativo. Entonces, es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Que tienes que estar dispuesto a que te critiquen, a que te corrijan, a que vuelvas a hacer 10.000 veces algo que ya creías terminado. Exactamente, sí. Es difícil esa parte también porque hay mucho ego en esto, hay mucho de arte, entonces el ego va de lado, entonces tienes que como comerte esa parte nomás y tomarlo como, bueno, en mi parte, por ejemplo, a mí me encanta lo que hago, es algo que a mí me fascina hacer y es mi trabajo también, pero hay días que lo odio y hay días que no quiero trabajar y hay días que, pucha, me están dando demasiadas notas y como cualquier trabajo, ¿verdad? Son día a día, pero sí se topa harto en esta área lo que es el ego y pero si yo lo hice bien, ¿por qué me están pidiendo esto? Y prácticamente esto también es un trabajo, así que tienes un jefe y el jefe lo quiere de esta forma, entonces hay que ceder y ser bien, tratar de ser
lo más, digamos, relax posible, porque al final igual te lo tomas mal tú quizás y ya empieza un environment que no es muy, muy bueno. Claro que sí. Y en ese sentido, ¿tú sientes que pierdes algo de tu arte o sientes que lo puedes desarrollar de todas maneras o tal vez no con la plenitud que quieres en algunos momentos, pero sientes que mantienes viva esa parte artista de la que hablaste hace un poquito? Yo creo que sí, yo creo que hay oportunidades y oportunidades, hay de todo y depende de tu experiencia. Por ejemplo, cuando llegas como junior, no hay mucha responsabilidad, digamos, en lo que es producir para una película, pero después que ya vas haciendo una y otra, vas tomando más responsabilidades y te van asignando distintos shots más complejos, donde tú puedes aportar un poquitito más, y todo eso te lo va dando la experiencia, el tiempo que lleves trabajando, y ya cuando llegas a un momento ya puedes hacer cosas y que el director le guste y lo tome y quede en la película y es como esto fue mío, esto fue lo que yo lo creé en mi cabeza y lo implanté en la imagen y eso fue parte mía. Si se puede, hay ocasiones así y otras que no, depende de la producción también. Hay películas que son súper establecidas, como por ejemplo películas VFX, que vienen siendo como Predator, Aquaman, ese tipo de películas, uno tiene que seguir todo lo que es la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de que el asset 3D, de que el personaje 3D se vea real, entonces que no se vea el 3D, entonces no podemos poner un color rojo, por ejemplo, cuando no existe en el environment, es un poquitito menos artista en ese sentido, un poquitito menos artístico, pero la idea es que se vea real, entonces ahí hay como un poquitito más de limitaciones en el VFX, pero en Feature Animation, que estos cartoons, sí tienes libertad para poner colores que puedas presentar y de repente lo dejan, de repente no, también va ahí el tipo de producción y de los leads y los supervisores con los que estés trabajando. ¿Te ha pasado alguna vez, Alejandro, que no estés de acuerdo con alguna corrección y hayas tenido que aceptarla a Sí. regañadientes, con rabia? Sí, varias oportunidades, la verdad, varias oportunidades. Me ha tocado cambiar cosas que yo digo, "Putz, pero si se veía súper bien, estaba listo". Mm. Y me ha tocado Estaba cambiar mejor. claro, yo de repente digo, uy, se veía mejor y nada, por el tema del director, directores son también Mm. súper picky, son súper especiales en temas de pedir notas, entonces uno está trabajando para ello en verdad, así que uno tiene que, nada, agachar un poquitito el moño nomás y decir, ya listo, se hace como se está programado y se deja. Pero como digo, también hay oportunidades donde sí puedes aportar tu arte y se deja también. Así que depende mucho, mucho, mucho. Claro, ahí hay una característica también que es importante tener, que es la flexibilidad. Sí. Oye, y ya Se- que estamos hablando ya de tus experiencias, me gustaría que entráramos más de lleno en lo de la industria internacional. Entonces, me encantaría que ahora conversáramos de los hitos de tu carrera. Hemos Ujú. nombrado algunas producciones. Entonces, la primera que tú trabajaste fue Predator, como cuentas, y luego, Sí, yo ¿cuál llegué fue la a Predator segunda? en Montreal, después me cambiaron en el mismo estudio, este estudio se llama MPC, ya no existe ya, pero era un estudio que hacía muchas películas de Hollywood en el mismo paralelas, así, por ejemplo, yo estaba trabajando en Predator y había gente que estaba trabajando en Godzilla y en otras películas y en otras películas, así que yo terminé Predator y me pasaron a Doctor Dolittle, que es esa de Junior, no me acuerdo cómo se llama, Downey Junior, algo así, que es Eh, este personaje que habla Downey con los Jr., animales. Ya, Robert eh, Downey él, Jr. él mismo. Me pasaron a esa peli que fue iluminar a harto animales, harto pelo, mucho pelo. Es difícil iluminar pelo, por eso lo comento. Y después de esa película me pasaron a Aquaman, que en el mismo estudio. La primera de Aquaman que trabajé fue una secuencia que nos tocó trabajar porque
en el estudio que yo estaba, no se suponía que íbamos a trabajar en Aquaman, pero fue como una emergencia que necesitaban y me metieron en ese equipo y pude trabajar en Aquaman. Y ya después de eso me fui, todo eso es VFX, que es este tipo de live action movies. Y es distinto el lighting y el compo, como mencionaba, en live action que en el feature animation, Claro. que son estos cartoons. Claro que A mí sí. me encanta el feature animation porque hay más libertad de poner colores, de ponerse un poquitito más artista. Hay un poquito más de freedom en eso. Entonces, después de esas 3 películas en NPC, tuve una oportunidad para irme a este estudio que se llama Real FX, que ellos hacían feature animation, así que me fui para allá y me tocó trabajar en películas como Ugly Dolls, son como de bajo presupuesto películas. Fue Ugly Dolls, después fue Scooby-Doo, y Ya, después de sí. Scooby-Doo, sí, la de feature animation también, Scoob, y después de Scoob me metieron a Rambo, que la última casi, no es la última que hicieron ellos, pero una de las últimas que hicieron en el estudio, y, y ya de ahí, desde ese recorrido, digamos, desde Predator a Rambo, yo ya empecé a obtener mucha más experiencia, ¿verdad? Ya eran años que yo llevaba trabajando y mi título ya empezó a cambiar, yo llegué como mid, porque los títulos son junior, mid, senior, lead y siguen y siguen. Yo no llegué como junior, llegué como mid porque me validaron la experiencia que yo tuve en Chile. Yo trabajé casi 5 años en Chile, entonces para ellos yo ya no era un junior, me trajeron como mid. Junior, claro. Y después de mid, en Real Estate ya me subieron a senior y eso involucra tener más responsabilidad en iluminar secuencias en vez de shot y otro tipo de cosas, así que fue muy entretenido. Y después de eso ya me tomé la oportunidad de Sony Pictures. Sony Pictures era uno de los estudios que siempre quise trabajar, desde que empecé a estudiar, era como un sueño también trabajar en Sony Pictures. En ese momento, cuando estaba en Real Effects, sacaron la primera de Spider-Verse, que fue como, wow, hermosa película. Fue como un enamorarse de nuevo con la carrera, enamorarse con lo que uno hace y desde ahí que uno dice, yo quiero trabajar en algo así. Así que después de Real Effects me fui a Sony Pictures, tuve la oportunidad de trabajar en Sony Pictures, en The Series, ¿Y ahí la primera postulaste película. o te llamaron? Sí, ahí postulé a Sony. Es súper Ya, difícil porque hay muchos postulantes, bueno, es un estudio gigante, entonces hay gente de todo el mundo tratando de entrar ahí. Así que a mí también me tomó, por ejemplo, yo apliqué a Sony estando en Chile y nunca tuve ninguna entrevista, ni siquiera una entrevista, porque mi reel no estaba al nivel de lo que ellos están acostumbrados. Así que me tomó todo el tiempo que trabajé en Santiago, después todo el tiempo que trabajé en Canadá, y ya recién poder hacerme un reel más poderoso, digamos, y aplicar a Sony Pictures y tener la entrevista con ellos, que finalmente me dieron el trabajo y me fui a The Seas, que es esa película de los monstruos del agua, creo que se llama en español, que estuvo bien entrete también porque era como una combinación de VFX, live action, en lighting y feature animation, entonces estuvo súper súper bonito. Y después de esa película era el tema porque habíamos muchos trabajando en The Seas y después de The Seas venía Spider-Verse 2, que es la última Spider-Verse. Todo el estudio quería trabajar en esa película porque es Spider-Verse, ¿verdad? Entonces había muy poquitos cupos, eran demasiado poquitos, eran como 10 cupos, quizás un poquito menos, no sé. Y muchos artistas, habíamos muchos artistas, muchos lighters ahí tratando de conseguir el cupo para iluminar en Spider-Verse, pero uno no sabía. Terminé la peli y me iba a ir de vacaciones a Chile, iba a ir a ver a mi familia y todo, y un día antes me comunican y me dicen, Alejandro, vas a Spider-Verse, así que fue como, wow, qué celebración. maravilla. Sí, me fui a celebrar a Chile con mi familia, así que súper bien. Y ya después trabajé en Spider-Verse por 1 año y medio. Y después de eso se empiezan a abrir puertas porque ya la experiencia y los años y todo eso ya se empiezan a abrir muchas más puertas. Y en ese entonces DreamWorks me contactó porque necesitaban gente para Trolls 3.
Así que tomé la oportunidad, me fui a trabajar a DreamWorks y trabajé en Troll 3, un poquitito de Kung Fu Panda 4 y ya después fue súper como increíble porque yo tomé la oportunidad de trabajar en DreamWorks, que es un estudio gigante también y algo que es un hito en mi carrera también, es algo que nunca pensé que podía hacer y en el mismo, cuando firmo con DreamWorks y todo al mes, los 2 meses creo, me contacta Disney y Disney me ofrece Mira, también un trabajo para Moana 2, pero yo ya estaba Moana. trabajando en DreamWorks, así que estaba en ese conflicto de qué Disyuntiva. hago, qué hago, qué hago, estoy increíble, nunca pensé que podía pasar algo así, o sea, es como DreamWorks o Disney, y bueno, negocié con ellos y al final pude terminar mi tiempo en DreamWorks y irme a trabajar a Disney, que también Disney es como el hito más grande que logré porque, bueno, crecí viendo las películas de Disney, algo importante y todo animador y todo persona que trabaja en cine sabe el monstruo que es Disney, así que llegar allá y trabajar con esa gente que además es súper experimentada, son súper buenos artistas y yo me la tomé como un aprendizaje, pero full, así que nada, andaba mirando de computador en computador con todos los... Me metía de escritorio en escritorio para saber qué estaban haciendo todos porque quería ¿Qué están aprender, quería haciendo consumir para todo. aprender? Sí, sí, sí. Oye, de Así que Vogue a Disney, como dice la charla. sí, Y de todo llegué este a Disney. proceso, como que llegaste a la cúspide, ¿no? Llegaste a un lugar muy importante. ¿Cuáles son o cuál es el que más has disfrutado y por qué? Eh, yo creo que si bien Disney, DreamWorks han sido hitos súper grandes en mi carrera, digamos, algo que también emocionalmente me tocó bien fuerte, trabajar en Spider-Verse fue algo que a mí me tocó porque cuando vi la primera fue, necesito trabajar en algo así, este es el proyecto que necesito de poder involucrarme en algo así y ya llegar a Sony y tener la posibilidad de trabajar en la peli, fue casi tocar el techo, para mí fue buenísimo, fue muy lindo, además muchas cosas personales pasaron en ese año y todo converge y fue una excelente experiencia trabajar, una de las más grandes, digamos, en mi vida, digamos. Yo sé que mi vida profesional no lo es todo, pero sí marca buenos hitos de todo el esfuerzo, digamos, y de todos los años de no ver a mi familia, de no estar con ellos en momentos importantes y esos son momentos que uno dice, pucha, al final igual lo vale. Así que Por eso, supuesto. Es como, ese fue un momento bisagra para ti, porque lo que viene después empiezan a ser consecuencias del buen trabajo realizado hasta ese momento claro, puede ser y de los logros obtenidos que son bien fue significativos. súper emocionante para mí. Así que se me caían las lágrimas ya. Qué bonito. Oye, ¿y ¿tienes alguna anécdota como para que ya vayamos cerrando? Algo que nos quieras contar, como saliéndonos un poco de lo más formal y en este trabajo? Si has vivido algún Eh, momento especial, como para que cerremos con esto. Sí, creo que, a ver, nada, o sea, venir a trabajar al extranjero y conocer nueva gente, conocer nuevas culturas, todo lo que tiene que ver con la inmigración como he dicho, es bien sacrificado, pero también es bien bonito, es bien, te ayuda a crecer como persona y es súper entrete igual, o sea, yo conocí personas muy bonitas acá, amigos con los que estoy ahora y nada, la pasamos bien igual, salimos y todo, entonces no es como puro sufrimiento, se pasa súper bien igual, trabajas en películas súper bonitas, súper buenas, que puedes ver tu nombre en los créditos, entonces es algo bien bueno, yo se lo recomiendo a cualquier alumno, cualquier titulado que quiera dar el salto y que lo haga nomás, que continúe y que sea constante y que se venga, sé que hay harto espacio. Oye, Eso. es muy inspiracional todo lo que nos cuenta Alejandro, porque es muy bonito verlo plasmado en alguien concreto,
con toda su humanidad, con toda su pasión, con todas sus experiencias. Así es que te agradezco profundamente esta conversación. Ha sido nutritiva, entretenida, y me imagino que sin duda has dejado con muchas ganas a varias y varios titulados que están conectados hoy en día en esta conversación. Y quiero agradecerles también a todas y todos ellos por haberse conectado, a todas las otras personas que llegaron de alguno u otro lugar. Y la verdad es que ojalá esta sea una conversación de otras que podamos tener porque ha estado muy, muy genial. Sin problema, yo más que disponible aquí, si es que ojalá, como digo, haya motivado a alguien y lo podamos conocer acá en Canadá. Así que eso, yo materia dispuesta aquí. De todas maneras. Y a ver las películas en que has trabajado también, si no las han visto, para que veamos Es, ahí plasmado todo tu trabajo. que me busquen ahí en los créditos. Eso. Con plumeros estaremos ahí. Bien, Muchas Alejandro. Entonces, con esto gracias. estamos cerrando esta conversación. En LinkedIn te encuentran. Sí, de ¿Sí? hecho lo puedo dejar ¿Demos ese datito? aquí. Sí, lo voy a poner en el chat. Para Eso, que genial. yo puedo contestar todas las preguntas que necesiten, si es que necesitan ayuda con venirse, papeles, documentos legales y todo ese tipo de cosas. Aquí yo los puedo. Muchas gracias. Excelente. Entonces, para que tomen nota, Eso, y tenemos este tremendo contacto y referente también allá en Canadá. eso. Ya, Alejandro, un abrazo a la distancia. Gracias nuevamente y te deseamos lo mejor. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Esté muy bien. Chao, chao. Chao.